En el programa de hoy queremos rendir un homenaje al recordado padre Francisco Ferro, quien siempre se destacó entre nosotros por su gentileza, por su buen humor, por ese don de gente, porque siempre se hizo querer por todos nosotros. Vamos a escuchar los testimonios de las personas, de algunas de las personas más allegadas a él, aquí en Sesquilé, y también de un familiar suyo, de su hermano Guillermo, a quien le agradezco porque nos ha colaborado mucho para la realización de este homenaje en el programa Aquí Entre Nos. Hermanos, nos hemos reunido en la casa de nuestro Padre Celestial. Continua comunicación de gracias divinas, que por virtud del Espíritu Santo y por vuestra colaboración harán que hasta el más pequeño detalle de vuestras vidas, la menor delicadeza, el trabajo, sean medios de acercaros a Dios si permanecéis en su gracia. Nació un 31 de diciembre de 1950, murió de 45 años. Es curioso, después de que pasa el tiempo, ver uno como cosas que se repiten en la existencia, ¿no? Él cuando nació, pues mi mamá estaba sola, mi papá no estaba aquí en esta zona, estaba en el valle, y mi mamá estaba sola en una finca de mi abuelo, aquí en Sopó. Y ese día, 31 de diciembre, por casualidad se reunió muchísima gente ahí en esa finca, y él nació. Pues lo que quiero decir es la constante de que siempre estuvo rodeado de mucha gente, ¿no? Desde que nació. Desde que nació. El padre Francisco Armando Ferro Díaz nace en Sopó el 31 de diciembre de 1950. Él es el segundo de los hijos del hogar de don Francisco Antonio Ferro y la señora María Lucila Díaz de Ferro, hermano de Fernando, Manuel Guillermo, Rafael Eduardo, Amparo, Constanza y Luis Alejandro Ferro Díaz, y medio hermano por parte del primer matrimonio de su padre, de Jaime, María Lucía, Germán Antonio y Beatriz Ferro Latorre. El matrimonio no ha sido establecido por los hombres, sino que es obra de Dios para prolongar la vida humana por medio de la unión entre el hombre y la mujer. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, no solamente confirmó el carácter divino del matrimonio, sino que además lo elevó a la dignidad de sacramento, es decir, de símbolo de la unión que existe entre él y su iglesia. En esta sala precisamente hay recuerdos así, porque sí, desde pequeño, tal vez que antes de los 10 años, era ponerse las batas de baño y vestirse, los ornamentos, y los acólitos sí eran los dos hermanos inmediatamente inferiores de él, ¿no? Menores, perdón, que era Rafael, el que me sigue a mí, y yo. Siempre fuimos los acólitos. Y detalles curiosos, ¿no? Por ejemplo, que averiguar el de cómo eran las hostias, cómo se hacían las hostias, cuando le decían que era de harina y que era pan. Entonces él llegaba y raspaba pan y trataba de hacer hostias con eso. Sí, siempre le gustaba muchísimo vivir eso desde pequeño. Sí, la liturgia y las cosas esas las plasmaba aquí. Su bachillerato lo realizó en el actual Seminario Mayor, en donde además recibió la ordenación sacerdotal el 4 de diciembre de 1976.
Recuerdo, por ejemplo, ese interés grandísimo en el caso personal mío. Yo terminé bachillerato y vivía en Bogotá y estaba pues, permanentemente como cambiándome de sitio y trasteando y esas cosas, y él estaba presente ahí a ver cómo me ayudaba a conseguir la casa, a hacer el trasteo, a estar presente. Él siendo, no, sí ya era seminarista, el mayor, pero se portaba así. Después hay una anécdota así. Estaba yo en algún curso universitario en Bogotá con una persona que fue el anterior alcalde de Sopó, Carlos Maldonado. Y estábamos en el mismo curso y nos tocaba viajar esta tarde de la noche aquí a Sopó. Y él estando en el seminario mayor, una cosa que me parece que es imposible que lo hubieran hecho allá el rector del seminario, esa cosa, él habló con los superiores para ver la posibilidad de que nos cedieran una habitación en el seminario para este amigo Carlos Maldonado y para mí. Y allá estuvimos como tal vez unos 2, 3, 4 meses usufructuando de la habitación del seminario, muy confortables. Aquí tenemos los testimonios de dos personas de Sesquilé que estudiaron con él, Alberto Sánchez y José Guillermo Gómez. ¿Usted estudió con el padre Ferro? Sí, yo estudié con el padre Ferro en el Colegio Departamental Alfonso López Pumarejo de Nemocón en el año de 1969. Hicimos sexto de bachillerato. ¿Y qué recuerda de él? Pues era un muchacho muy juicioso, muy consagrado al estudio, muy poco deportista, un gran amigo. ¿Y usted ya veía que él iba a ser como sacerdote o no se imaginaba? Él pasó del seminario menor, hizo quinto en el seminario menor y lo mandaron a Nemocón. No recuerdo por qué motivo los que hacían quinto en el seminario los mandaban a hacer el sexto en otro colegio. Es el caso, por ejemplo, del padre Mellizo, que él también hizo su sexto en el colegio de Nemocón. José Guillermo Gómez Mancera fue alcalde en el tiempo que el padre Ferro estuvo aquí como sacerdote. ¿Usted había estudiado con él? Sí, nosotros fuimos compañeros de estudio desde 1964, cuando hicimos primero, segundo y tercero bachillerato en el mismo curso, en el Seminario Conciliar de Zipaquirá, él y un hermano de él. Es decir, que usted iba a ser sacerdote, tenía esa inclinación. Ah, sí, claro, porque yo tuve la oportunidad de estar en el Seminario Conciliar de Zipaquirá a partir del año 1964. ¿Y qué recuerda así de él? Pues recuerdo que era una persona muy correcta, muy buena, de Sopó, y donde el papá de él nos invitaba cada año a Alpina, porque él era como que de las personas que habían venido hacía muchos años de origen como alemán a Alpina, y entonces él invitaba no solamente al curso, que éramos, donde del curso nosotros salieron por lo menos 10 sacerdotes, sino a todo el seminario. Entonces eran famosos los paseos que hacíamos a pie a Alpina por intermedio del papá del padre Pacho Ferro. Hermanos, oremos ahora todos juntos al Padre de las Misericordias y Dios de todo consuelo, por toda la familia humana, por todo el pueblo de Dios. A cada súplica respondemos: Dios de amor, escúchanos. Recibió en el Seminario Mayor de Santa Fe de Bogotá su preparación sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque estableciste la nueva alianza con tu pueblo, para que, redimido por el misterio de la muerte y resurrección de tu Hijo, participáramos en Cristo de la naturaleza divina, haciéndonos
los coherederos de su gloria en el cielo. Toda esta gratuita bondad la has significado en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que celebramos nos recuerde tu amor inefable. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Fue ordenado el 4 de diciembre de 1976 de manos de Monseñor Rubén Buitrago Trujillo. Celebró su primera misa el 5 de diciembre del mismo año en la iglesia del Divino Salvador de su pueblo natal Sopó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Durante los primeros 4 años de su sacerdocio, fue coadjutor de Monseñor Palacino en Cajicá. Posteriormente reemplazó al padre Guillermo Olmos en la parroquia de Claraval y Chuscales por 2 años. Allí conoció a la señorita Isabel Acosta, quien por muchos años le ayudó en las diferentes parroquias donde él estuvo. En Claraval conocí al padre Ferro. ¿Él la llamó para que trabajara con usted? Sí, él me llamó. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar con él allá en Claraval? Esa experiencia para mí fue muy buena. Estuve 2 años en Claraval con él. Después en Ubalá. La mayor parte de su vida sacerdotal transcurrió en Ubalá, en donde estuvo durante 12 años. En Claraval también hizo obras. Él hizo un despacho ahí, él hizo obras en Claraval. Y en Ubalá también hizo hartas obras en la casa. Hizo divisiones de las piezas, hizo baños porque la casa no tenía baños, no había sino solo un baño, que era el del sacerdote, y había otro baño grande, que ese era un salón, era un baño pero era como un salón. Entonces eso él lo dividió en piezas, y cada pieza le hizo baño. Hizo unas obras muy grandes él en Ubalá, en Claraval y en Ubalá. Siempre estuvo bastante defendiendo a la gente, pues los intereses así como de las mayorías. En el Guavio, por ejemplo, contra la empresa de energía eléctrica, que veía que cometían que la cosa, sí, había mucha injusticia, mucha cosa, y él, por ejemplo, de lo que más se preocupó fue por la prostitución que llevó la construcción de la represa, ¿no? Luchó bastante por eso, porque había muchos hogares, había propagación de venerias y cosas de esas, y era una cosa bastante difícil de controlar en ese medio. Después de durar 12 años en Ubalá, iba a ser trasladado a una parroquia de Cajicá, pero con la muerte de Monseñor Rubén Buitrago Trujillo y el tiempo en que estuvo a cargo Monseñor Fabio Suescún, en el que no se adelantaron muchas cosas, su traslado se canceló. Y luego de allá hubo el cambio, que entonces ya pues él se fue para Sopó, porque no le iban parroquia. El padre Francisco Ferro estuvo un tiempo en su casa de Sopó, en donde gestionaba la creación de una parroquia en Briceño. Allí en Briceño, con el paso de la autopista, también se puso de parte de los que se iban a salir perjudicados con eso, pero se echó bastantes enemigos por eso. Desde luego siempre se sabía que la autopista la iban a hacer por donde estaba planeado, pero luchaba por esas cosas, ¿no?
Recibe con bondad los dones que te presentamos. Guárdalos en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Luego fue nombrado párroco de la Inmaculada Concepción de Sesquilé. Esto fue en marzo de 1997. Alguna vez, hablando con él, nos contaba que, hablando con Monseñor Jorge Enrique Jiménez, él le pedía que lo dejara en una parroquia que ojalá tuviera carro, irónicamente, ya que su vida terminó en ese carro. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. ¿Y cuando se encontraron acá en Sesquilé, qué le dijo? No, pues una sorpresa para mí cuando me dijeron que el padre Ferro había sido nombrado párroco de este municipio. Un lunes me acuerdo tanto que en las horas, pues, tipo 6 de la tarde, alguien me dijo que él estaba tomando tinto con don Isauro Vargas en la cafetería de Pan Rico. Y pues me dirigí allá y lo saludé y lo felicité, le di la bienvenida, le auguré éxitos, que ojalá su estadía en este municipio fuese de su más completo agrado. Y no, pues bien, la cuestión, tuvimos una gran amistad aquí, él siempre nos visitaba, entre semana, estaba aquí, iba a la cocina, le ofrecíamos tinto, el cigarrillo que no le faltara, eso sí. Cuando usted se enteró que él llegó aquí como sacerdote, ¿cuál fue su actitud? Pues cuando yo me enteré lo fui a saludar y él me recibió muy bien y logramos departir muchas cosas porque recordamos la época que habíamos estudiado con Pablo Jacá y conmigo en el seminario, pues conocidos desde hacía por lo menos 25 años, 30 años casi. Hermanos, oremos ahora todos juntos al Padre de las Misericordias y Dios de todo consuelo, por toda la familia humana, por todo el pueblo de Dios. Y le gustaba mucho la pompa y el expresarse, y tenía una personalidad muy firme, ¿no? No era así una persona de dudas y cosas, no. Él sabía en lo que se metía. Tenía, así como le gustaban las rancheras, le gustaban mucho las películas mexicanas y por supuesto Cantinflas, ¿no? Eso sí, disfrutaba con Cantinflas. Y se le, pues, como lo universal que tiene Cantinflas es también de cómo se encuentra con gente que lo quiere, las mayorías, y también los que se le salen al paso, ¿no? Como en El Padrecito, precisamente. No. Ahora que enseguida del molito, pues sí me gustaría unas enchiladitas y unas quesadillitas, si pudiera. Pero no, que capaz, usted no se... El alcalde que era el que le ponía las trabas, ¿no? Como la disputa entre los poderes. Y a él sí vivió también esas situaciones, ¿no? En alguna parte. Alguna clase política y algunas cosas así que se le iban bastante encima. Por los gobernantes de las naciones, para que busquen con sinceridad la justicia y la paz. Pues sí, él siempre defendió a Guillermo Gómez. A mí me decía que por qué lo atacaba tanto. que sí, que por qué atacaba tanto a Guillermo, que han sido compañeros. Ya le demostré una vez, le dije, mire, no estoy de acuerdo con estas anomalías que se han visto en el municipio, estos contratos. Y algo ¿qué? Aceptó de lo que yo le manifesté una noche, inclusive fue allí en la casa cural un domingo en la noche. Fui y le dije, mire padre, el problema con Guillermo es así y así, no me estoy de acuerdo con las situaciones que está viendo el municipio. Ustedes hablan de política porque él fue un defensor suyo, pues, a todo dar. Sí, claro. No, él inclusive me llamó una noche y me dijo que quería hablar conmigo porque que habían ido a hablar muchos enemigos políticos respecto a mí y que quería comentar cómo eran las situaciones. Yo le dije que desafortunadamente en los pueblos había el inconveniente de que cuando uno se echaba de enemigos o uno lo consideraban como una cosa personal, que no entendían que la política era un aspecto absolutamente diferente a la amistad. Y así le hicimos caer en la cuenta a 4 o 5 personas que no creían y que no me quisieron nunca, pero que por intermedio de él se suavizaron algunas cosas y que mi Dios no lo tuvo más para haber logrado solucionar el problema
de esos enfrentamientos personales y familiares que no llevan en nada a los pueblos. Por la Iglesia Santa de Dios, para que permanezca fiel a su esposo en la integridad de la fe y en la práctica de la caridad. ¿Qué es lo que usted más recuerda de él? No, hay muchas anécdotas, Alguna vez me impresionó mucho, se me quedó grabada mucho la imagen de él enfermo alguna vez, que estaba aquí en Sopó, y tuvo alguna recaída fuerte. De pronto le dio algún dolor fuertísimo, parece que era como de cálculos o algo así, y fue a parar al hospital. Y a mí, yo estaba haciendo un trabajo aquí en Sopó y fueron a avisarme, él estaba con un amigo y le dio eso y fueron a avisarme. Y me impresionó mucho llegar al hospital y ver que sacaban en camilla y meterlo en una ambulancia, trasladarlo a Zipaquirá y esas cosas, eso me entristeció bastante. De los hijos preferidos de su mamá, ¿cuál era de pronto él? En alguna época pensaban que era yo. No sé, yo tenía una disposición para una cantidad de cosas siendo muy pequeño, entonces parece que en esa época ella sí, tal vez se inclinaba un poquito hacia mí, pero después ya Armando sí fue el de más preocupación tal vez para ella, el de más entrega. Igualmente él se dedicaba mucho a ella, ¿no? Muy especial. Sí, eso sí, no perdía detalle pues de atenderla, de comunicarle, de invitarla, de tenerla con él. Y ella también pues le dedicó bastante. Ella no podía ver que estuviera en una casa cural y que la casa cural no hubiera control como estuvo ella acostumbrada toda la vida, ¿no? De todo estricto, del orden perfecto, de limpieza de polvo, de arreglo de camas, de distribución de las cosas. Luz Marina Prieto fue la primera secretaria que él tuvo aquí en el despacho parroquial. Bueno, para mí el padre Francisco Ferro, que en paz descanse, era una persona muy consagrada a su trabajo. Le gustaba mucho que la gente le cumpliera, muy responsable en sus cosas. Marina tuvo que retirarse para trabajar, para estudiar, y pues yo acababa de salir del colegio y no tenía nada que hacer esperando a que me llegara el servicio militar. Entonces el padre Ferro me propuso que por qué no trabajaba yo en el despacho parroquial, y pues yo la verdad no tenía ni idea de escribir a máquina, pero finalmente lo acepté y en ese puesto aprendí yo muchas cosas. De él también aprendí gran cantidad de cosas. Era una persona chistosa. Yo recuerdo que siempre después de misa de 6 nos reuníamos en el atrio, él y varios amigos de él, algunos vecinos míos. Él nos gastaba perro caliente y a veces nos contaba una serie de chistes y ese tipo de cosas. Era una persona que se hacía querer mucho. ¿Cómo se comportaba con usted? Muy bien. Él le exigía a uno bastante, pero era muy sencillo. Si lo corregía a uno era porque pues uno se equivocaba como persona, ¿no? Pero muy estricto en sus cosas, muy responsable. En el despacho él, mientras firmaba las partidas, le gustaba mucho tomar tinto y fumar. Eso sí, cada ratico fumaba. Él fumaba demasiado. Nada, compartía con sus amigos, reía, pues normal, ¿no? Pero sí fumaba demasiado. El cigarrillo y el tinto, pues le gustaba mucho el tinto, pero mucho más el cigarrillo. El tinto y el cigarrillo, sí, él fumaba mucho. ¿Y qué le gustaba hacer, así como ver televisión o deporte, no sé? No, él pues vea televisión, el deporte no.
Yo nunca lo vi hacer, mejor dicho, no hacía deporte. Y él a veces era de mal genio con la gente cuando la gente era terca o no hacían caso o no entendían las normas que ya tenían establecidas, que estaban establecidas en el despacho parroquial. Pero de resto él era muy amable con la gente, con toda la gente. Trataba muy bien a la gente, pero también, o sea, él les exigía, de pronto cuando él no podía cumplir un compromiso, él avisaba a tiempo, pero, o sea, hablaba, que mucha gente no quería, o sea, no lo entendía, pero entonces, o sea, muy serio, cuando él decía algo, se cumplía. El padre no era de mal genio, como si algunos decían que era de mal genio, no. No era mal genio, sino que él era serio en sus cosas. Pero él nunca, yo digo, por ejemplo, que a mí me conste de que él hubiera sido un regañón, no. Él lo que decía era la verdad. La verdad. Él era muy buena gente. Cuanto que, pues, yo estaba muy amañada con él. Porque él era muy especial, era muy querido. Por todas las familias cristianas, para que su amor sea ante los hombres el testimonio del amor que existe entre Cristo y su Iglesia. Él fue un gran conciliador en la familia, ¿no? Y en todo, pues, porque yo no admitía, por ejemplo, que la familia estuviera, que de pequeños no nos hablábamos con tal tío, con tal primo y no sé qué, porque los padres se habían disgustado hace tantos años atrás de esas cosas, inclusive a muchos sin conocerlos, tíos o algo así, sin conocerlos porque estaban disgustados hacía años. Y él se esmeró por eso, él llegaba y organizaba una misa, hacía alguna cosa y reunía a la gente y volvíamos a quedar otra vez hasta la fecha, relaciones normales con todo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ejecución de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Él en las reuniones familiares cantaba. Sí, él era supremamente alegre. Yo no recuerdo si bravezas, enojos, así no. Era supremamente amigo de todos los mexicanos. Tal vez por eso iba a Pacho. ¿Te gustaban mucho los mariachis, no? Sí, las rancheras, los mariachis. Cuando era seminarista asistía mucho a ver a una que en ese tiempo se hicieron amigos con una chila, no sé, una cantante, alguna persona que tenía un sitio famoso de mariachis en Bogotá. Y allá no se perdía espectáculo así importante de mariachis. Y sí, es de las cosas que más le recuerda a él, coger su guitarra y con toda su euforia cantar El Rey, sigo siendo el Rey, y muchas clásicas mexicanas, pero cantando con ganas, eso sí. Y tenía un tipo por ahí tocaba, por ahí a veces él se ponía por allá a distraerse únicamente. Y por ahí tenía unas canciones bonitas. Y decían, tocaba y cantaba las canciones, unas canciones bonitas que él se sabía. Eso, porque pues en la misa no la cantaba así con instrumento. Él únicamente cantaba a su voz de él.
Ya regresamos aquí entre nos con este homenaje que le estamos haciendo al padre Francisco Ferro. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hugo Cárdenas me decía en una entrevista que él le debía al padre Ferro la conformación del coro Arpegios como tal. Me llama el padre Pacho Ferro, me dice: Hugo, ¿usted sería capaz de montar una misa infantil? Porque hay un matrimonio muy especial de los Rocha que quieren un matrimonio tata. Le dije: claro, padre, arpegios como arpegios. Entonces me di al montaje de esa misa infantil. Eso fue un éxito. Y la condición que si al final de la misa los niños podían cantar a modo de serenata a la novia 1, 2, 3 temitas colombianos. Para entonces yo me había conseguido la Mariposita Azul. Y cantamos ese día Mariposita Azul, Flor del Campo. Entonces yo creo que es con Pachito Ferro que como coro ya como arpegios nace eso con Pacho Ferro. Y de por sí él me ayudaba harto, él me impulsaba harto. Una tarde el padre Ferro, celebrando una misa para el colegio cooperativo, escuchó la canción de Mariposita Azul y pues se le vio la alegría en su rostro. Luego, entonces al finalizar la misa, le pidió nuevamente al coro que le tocara Mariposita Azul porque él había tenido una novia a la que había querido mucho, pero más quiso ser padre que a la novia y se la dedicó esa canción. Entonces fue por eso que creo que es la canción preferida del padre Ferro. Parroquias que tuvo a su cargo: Gachalá, vicario en Cajicá, párroco en Claraval y Chuscales, Ubalá, fundador de la parroquia de Briceño y vicario en Sopó, y fue párroco en su última misión sacerdotal en Sesquilé. Las cosas no se dan así porque sí, ¿no? Ni por casualidad. En esos momentos cuando una persona va a terminar su existencia, se presentan cosas así. Por ejemplo, con mi hijo estuvimos allá en Sesquilé. Mi hijo cumple años el 16 de octubre, ya habíamos estado tal vez el 12, 13, 14, alguna fecha de esas allá en Sesquilé de visita, y estábamos con mi hijo y lo estábamos invitando a la fiesta del cumpleaños. Y él como que pensó hace un momento y llamó a uno de los acoletos y dijo: vaya, tráigame un radio que está allá encima de la mesita de noche en tal parte. Lo trajeron, era un balón, como un balón de fútbol, un radio como balón, de color azul. Y le dijo: bueno, yo le regalo esto de cumpleaños y para Navidad, que sea cumpleaños y Navidad, porque esta Navidad sí no va a haber regalo.
Pero él en ese momento, desde ese momento ya era como bastante como presintiendo. Yo creo que eso pasa algo en ese momento. Porque también él me había prestado una regla a escala, que se usa mucho en arquitectura. Yo estaba en ese momento haciendo algunos diseños, unos planos, y la tenía hacía mucho tiempo. Y él vino a mi casa y vio la regla y dijo, mi regla. Le dije, si le pasó tal accidente la regla, por ahí se le borraron unos números. Y dijo, bueno, ya no importa. Pues todo uno va uniendo detalles que están muy cercanos a eso y parece que ahí se presienten cosas. El viernes era su día de descanso, por eso su mamá, doña Lucila de Ferro, siempre lo esperaba en Sopó, su casa paterna. Ante las complicaciones de salud de doña Lucila, el viernes 20 de octubre, el padre fue a llevarla al médico a Bogotá. De regreso a Sopó presenciaron 3 accidentes, tanto que él tuvo que hablar con los agentes de tránsito para que estuvieran más pendientes, cuenta su mamá. Tenía como costumbre llamar a su mamá cuando regresaba a la parroquia, pero ese día no fue así. Ella, preocupada, llamó varias veces hasta que, pasada la 1 de la mañana, le contestaron dándole la angustiosa noticia que él había fallecido. Eso yo lo estaba pensando bastante y parece que todos sabemos más o menos las cosas como pueden presentarse alguna vez. Sí, no era una cosa así como inesperada. Mi mamá siempre que él venía por ejemplo del Guavio y creo que era todos los viernes también. Siguió con esa costumbre. Todos los viernes se preocupaba, le dedicaba a ver a mi mamá. Entonces venía, la atendía, la llevaba a Bogotá a hacer sus vueltas, sus diligencias, que lo acompañara a él y lo que tuviera que hacer mi mamá, él le ayudaba. Y cuando se iba para su parroquia, se regresaba, la recomendación siempre era cuidado la carretera, cuidado, llámeme, cuando llegue, llámeme. Hasta el último viernes. ¿Es un presentimiento, pues? Sí, eso no era una casualidad, no. ¿Cómo fue cuando usted supo lo de la muerte de él? Pues yo supe aquí porque lo estaba esperando. Yo siempre lo esperaba así tarde, él siempre llegaba tarde. Y estaba por ahí eran como las 12 de la noche y yo ahí esperándolo. Estaba ahí en el despacho esperándolo, mirando así para el parque. Entonces como el comando era aquí, y pues yo ahí veía a los policías. Cuando vi el policía que se vino como rápido, tenía el celular, y entonces él lo vi que habló en el celular y se vino rápido para acá. Pero a mí me dio una cosa así como un vuelco cuando yo estaba angustiada porque el padre no llegaba. Y al ver que el policía se vino para acá, dije, ¿pero qué pasaría? Y llegó el policía y entonces me dijo, ¿sabe qué? Dije, ¿qué pasó? Y entonces me dijo que hubo un accidente en Tocancipá, por allá frente de La Leona, y que el párroco de aquí, el padre Francisco, que había caído en ese accidente. Yo dije, ¿cómo eso? Le dije, no puede ser eso así. ¿Cómo va a ser? Dijo, pues espérese un momento y bueno, me voy a enterar más bien y luego vuelvo y le informo. Pero me parece que eso fue así, me dijo el policía. Pues para mí fue un golpe muy terrible al oír yo esa noticia. Yo pues en el momento no sabía ni qué hacer. Yo me preocupé mucho por eso. Y se fue el policía. Y después volvió como a la 1:30 de la mañana.
otra vez volvió y me dijo sí. Yo como estaba ahí pendiente, pues entonces claro, él volvió y cuando me dijo que sí, que así era, que era el padre Francisco el que había fallecido en ese accidente. No, para mí fue cosa que yo no hallaba ni qué hacer, porque eso fue terrible para mí. O sea, uno no lo creía. Estaba en la casa cuando bajó mi hermano, ay Marina, que el padre murió. Era increíble de creer, el día anterior haber hablado con él. O sea, era imposible. Demasiado duro, sí, claro, como a mucha gente. La ausencia de él es, o sea, terrible. Uno no la alcanza a entender. A los 3 meses de estar prestando servicio, alguna vez me llamó mi hermana Sonia y me dijo que si yo ya sabía de la muerte del padre Ferro, y yo, ¿cómo así? Yo en ese momento quedé frío, no sabía de qué me hablaba, no lo podía creer. Cuando ya me contó cómo había sido todo, que el carro se había estrellado contra una volqueta, yo sin embargo seguía sin creer eso. Me mandaron por correo, me mandaron el artículo que salió en el periódico de la diócesis, y ahí decía todo. Yo realmente cuando vi esa foto no lo creía. Para mí fue muy duro pensar eso. No me cabía en la mente que eso fuera real. A las 6:15 de la mañana me llamó la profesora Estela Cortés para manifestarme el accidente del padre Ferro. Entonces, pues, en un momento pues, yo no creí, hasta que llamé a Sopó y me pude comunicar con el padre Mellizo, y él me dijo, sí, efectivamente, el padre Ferro falleció anoche. Y pues de inmediato me puse en comunicación con los demás compañeros de Nemocón, Bogotá. Y sí nos reunimos 11 exalumnos, lo acompañamos a su última morada. Pues terrible, porque nos había puesto cita a Luis Ángel González y a mí en la casa cural esa noche, porque íbamos a hablar y a estar tranquilos ese viernes, y estamos esperando desde las 9 de la noche, que dijo que más o menos llegaba. ¿Y cuál sería la sorpresa cuando llamaron al comandante de la policía diciéndole que el sacerdote de Sesquilé había fallecido al frente de la Leona? Pues nosotros quedamos tristes. Yo no fui capaz de ir a verlo esa noche, no obstante que sí fue el comandante de la policía, Luis Ángel González y otras personas de Sesquilé, y los hermanos del padre Pacho Ferro y la mamá nos dijeron, que doña Lucilita nos dijeron que no lo fuéramos a ver porque había quedado un poco mal, y que lo conserváramos la imagen como lo habíamos conocido antes y no como había quedado de mal en el cajón. Entonces a mí me llamó después el padre, en ese momento estaba el padre Jorge Mellizo, también compañero de nosotros, padre Sopó, y nos dijo que había fallecido, pero que había quedado un poco desfigurado, y que pues entonces fue cuando nosotros organizamos una caravana para irlo a traer. Lo velamos en Sesquilé y al otro día lo fuimos a enterrar a Sopó. Él desafortunadamente muere promocionándonos un concierto en la capilla. Tenían un proyecto de grabar con él y nunca se pudo. En esos días, y casualmente el día que él muere, él venía de hablar con el dueño del estudio. Yo alcancé a conocer el estudio, yo fui, nosotros estuvimos, y él estaba en esas charlas, en eso, para la grabación, con los niños de arpegios. Y de entrada vino a Sopó, y cuando dicen que la mamá le decía que ya pensaba muy tarde que se quedara, que no se viniera. Entonces esa noche es cuando él muere. Para los arpegios, bueno, ahí casi que queda una forma de orfandad. Esperábamos que iba a ser como definitivo también para ella, pues que ella iba, pues hubo un hermano que me dijo, mi mamá sí iba a durar muy poco después de esto, pero todos le hemos admirado de una fortaleza y unas ganas de vivir, y esperando como algo, como acompañar, como algo más, ¿no? Porque
por supuesto estuvo totalmente inconsolable, con mucha droga en ese momento, y después algo de llanto, pero se recuperó relativamente bien. Es como dice San Pablo, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Desde luego ustedes también. Y cualquier parte del cuerpo que se resienta adolece todo el organismo de la Iglesia, afecta todo el cuerpo de la Iglesia. Y hoy ustedes empiezan a vivir un estilo de vida muy diferente al que han venido viviendo, porque al decirle que la Iglesia es un sacramento, estamos diciendo que todos somos un signo y estamos llamados a ser un signo para el mundo, para la sociedad. Y si decimos que la Iglesia es el sacramento de Cristo, entonces estamos ya definiendo qué clase de signo somos. Somos el signo de Cristo hoy. Para eso es necesario asumir de manera maravillosa en la vida matrimonial. Tiene que vivirse ese otro Cristo. Para ustedes poder reflejar ese Cristo que quiere ser el vínculo de unidad entre ustedes dos, tienen que asumir a la persona de Jesús. No pueden fallarle en nada. Y Jesús lo conocemos nosotros también a la luz de la fe como nuestro Salvador. Y Jesús quiere salvar, pero a través del hombre. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de Salvador? ¿Qué es eso de salvación? Siempre la Iglesia habla de salvación. ¿Salvarnos de qué? La palabra salvación en Jesucristo se torna en este sentido. Cristo lo que hace es coger a la persona humana y colocarla en un ambiente propicio para que viva como persona humana y como criatura suya. Significa ser nosotros salvadores de los demás. O sea, si ustedes alguna vez piensan que se van a salvar por sí solos, yo mismo me voy a salvar. En la Iglesia nadie, ni el Papa, se salva solo. Nosotros, en cuanto a la muerte, con mi esposa, que también falleció hace poco, pensábamos que tocaba transformar esas impresiones, ¿no? Es decir, que una persona se muere y lo normal, lo tradicional es el llanto y la desesperación, ¿no? De un ser querido que se va, pero en ese momento nos pusimos ya de acuerdo con mi esposa que teníamos que estar completamente calmados, tranquilos, y era algo que se estaba logrando hasta cierto momento.
Pero cuando llegamos con él allá a Sesquilé, eso sí fue imposible, sostener esa idea, porque en el momento de entrar a la iglesia, lo que más me conmovió y hasta ahí aguanté, fue una viejita ya que estaba sola ahí a la entrada de la iglesia y únicamente como sintiendo la ausencia, y apenas miraba para arriba y lloraba tremendamente, y no, eso ya, hasta ahí resistí eso. Y después ver en la sacristía, yo pasé allá a la sacristía para la misa y ver los acólitos, esa forma de llorar, y eso fue, hasta ahí llegó el propósito de mantenerse uno bien. Entonces a esos niños, y ahí se cometió como una injusticia, que ellos lo querían ver, y la familia por alguna, creo que fue una vanidad de decir que no, por lo que estaba un poco lastimada el rostro, entonces que no lo vieran así, que se había convenido que lo recordaran como era, pero los niños sí pedían que ellos, que han sido los acólitos, que lo dejaran ver. Y no se permitió, cosa que después, pues, a mí personalmente me produjo como muchos sentimientos de ellos, ¿no? Y porque aquí ya cuando llegamos a Sopó con él, aquí ya la gente pues procedió a abrirlo y se quedó así, pues, entonces aquí lo vieron y parece que los niños no lo vieron. Para eso sí, pues a ellos sí escuchan pues nuestras disculpas. Y ahora te quiero dirigir una palabra al Padre Francisco Armando. Gracias, Padre, por su vida en nuestra diócesis. Gracias por tu servicio sencillo, desinteresado, y estos 2 últimos años en Sesquilé. Gracias por el servicio generoso que le diste para acompañar a los adoradores nocturnos de nuestra diócesis durante los 2 últimos años. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por lo que nos diste a través del Padre Francisco Armando. Gracias, Padre Francisco Armando. Siempre estuvo rodeado de mucha gente, ¿no? Desde que nació. Desde que nació, hasta que murió, porque precisamente en el accidente que se da por una volqueta que lo choca, y desde que nació hasta que murió, porque precisamente en el accidente que se da por una volqueta que lo choca, y a la volqueta llega un bus que venían de un paseo que venían de Villavicencio, y se chocan con la volqueta. Entonces me imagino pues que en ese momento pues hubo también bastante gente, pues en un accidente como fuera de lo normal, fuera de lo común. Sí, siempre, mucha gente al lado. Yo estaba muy amañada con él, porque él era muy especial, era muy querido. Y de ahí que pues él también estaba sumamente amañado conmigo. Eso me lo decía él, que estaba amañado. Y que pues él a mí no tuvo que hacerme ningún reclamo así de que él no le gustara algo de mí, ¿no? Entonces él me decía, al contrario, me dijo Nubalá, me dijo, mija, yo no la cambio por ninguna. Yo no me acuerdo en qué fue hablando que ella, entonces me dijo, mija, no la cambio por ninguna. Yo lo que más recuerdo es la confianza que él me depositó como secretario aquí del despacho parroquial. Era muy amable, además su buen sentido del humor siempre fue muy amable, siempre fue amigable con todos nosotros, con mi familia. Una vez, yo me acuerdo, tal vez la única Navidad que él pasó aquí en Sesquilé, que fue la del 94, nos invitó a nosotros y a todos sus amigos. Recuerdo que al coro también él era muy amigo de Hugo Cárdenas.
nos invitó a comer una lechona. Yo lo acompañé a comprar esa lechona en Achancipá, y él pasó la Navidad así con todos sus amigos, con todos los que lo rodeaban. La amistad, más que todo de tener un jefe, era un gran amigo. Eso extraño de él. Tenía un compañero del mismo pueblito de Sopón, que era algo, ¿cómo diría yo? El muchacho nunca lo respetaba. Era muy vulgar con el padre Ferro. Padre únicamente, yo me acuerdo que Pachito siempre se echaba la bendición porque llegaba, el chino llamaba, aquí que estuvo trabajando, Héctor Piñeros, y el tipo nunca utilizaba levantadoras, y no le dejaba tan, se desvestía, apenas Pachito me hacía, echaba la bendición, a todo momento echaba la bendición con los muchachos, todas las mañanas, era infalible. No, Pachito pues un gran amigo. Lo recuerdo con los mejores sentimientos de amistad, porque tuve el honor de conocerlo, como ya lo mencioné anteriormente, por lo menos hacía 30 años, y además de que había otra coincidencia de que había sido párroco del municipio de Ubalá, donde es mi señora. Entonces se conocía de diferentes maneras: la de amigo, que había sido desde el primero de bachillerato en el Seminario Conciliar de Zipaquirá, como sacerdote, tanto de la coincidencia que era de Ubalá, que había estado en Ubalá, tierra de mi señora, y después en Sesquilé, y después somos grandes amigos que hablábamos de todo un poquito cuando tuvimos la oportunidad de reencontrarnos en el municipio de Sesquilé. Hermanos, Dios en sus inescrutables designios quiso en este día llamar para sí a nuestro hermano, el padre Francisco Armando Ferro Díaz. Ahora cumplimos con el deber cristiano de dar sepultura a su cuerpo. En sus exequias lo acompañó el coro Arpegios con el disco que a él tanto le gustaba, Mariposita Azul. Ahora, para despedir este homenaje al padre Francisco Armando Ferro Díaz, los dejo con su bendición. Muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron en este homenaje. El Señor esté con vosotros. Dios Padre os conserve unidos en el amor mutuo, para que la paz de Cristo habite en vosotros y permanezca siempre en vuestro hogar. Amén. Os bendiga en los hijos, encontréis consuelo en los amigos y tengáis verdadera paz con todos. Amén. Os haga testigos de su amor en el mundo, generosos y compasivos con los pobres y los afligidos, y así gratos ante él los acoja en sus mansiones eternas. Amén. Y a todos vosotros aquí presentes, os bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la Eucaristía ha terminado. Nuestra vida debe ser un auténtico testimonio del amor de Cristo que experimentamos a cada instante de la vida y del sincero amor cristiano que debe distinguirnos. Os podéis ir